Buenos días, Ágape. Buenos días. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Qué feliz estoy de estar de regreso. La semana pasada a esta hora estábamos por allá, por el otro lado del continente, y estaba feliz de venir aquí esta mañana. Y al nomás entrar me preguntaron: ¿y no va a predicar el hermano Richard? Así me recibieron, pero qué feliz estoy de estar acá, de verdad. Escuché buenos comentarios del mensaje de la semana pasada. Qué bendición tener quien pueda apoyar con la predicación de la palabra. No nos quedamos aquí sin predicación. Qué bendición. El mensaje que trajo mi hermano ilustraba claramente lo que era la soberbia. Y ahora nosotros vamos a estar con este tema, el sacrilegio, ¿verdad? Y vamos a comenzar por aclarar el tema. ¿Qué es sacrilegio? Porque para algunas personas, ¿verdad?, la palabra la oyen y dicen: ¿eso con qué se come? Les voy a poner en pantalla la definición de la Real Academia Española de la Lengua. Dice que es profanación de cosa, persona o lugar sagrados. ¿Pero qué es profanación? Entonces también traje el concepto, y es tratar algo sagrado sin el debido respeto. O sea, es irrespetar una cosa, persona o lugar sagrados. Eso es lo que quiere decir. Y fíjese que toda la historia que vamos a ver ahora va a estar en Daniel 5. Ustedes pueden ir buscando en sus Biblias, porque el capítulo 5 completo vamos a leer el día de hoy. Y en Daniel 5, que por cierto sabemos exactamente cuándo sucedieron estas cosas, curioso, sucedieron el 12 de octubre del año 539 a.C. Fíjese qué interesante y qué importante es decir la fecha. ¿Por qué es que necesitamos decir la fecha? Porque no es un cuento de hadas, no es una historia sacada de allá de nunca jamás, ¿verdad? Sino que es verídico, ¿verdad? La Biblia es histórica. Y algunos todavía piensan que porque algunos eventos bíblicos no tienen explicación lógica, porque son milagros, y la naturaleza del milagro es que no tiene explicación, piensan que no son verdaderos. Yo siempre recuerdo aquel chiste del niño que llegó donde la mamá saliendo de la escuela dominical y le dijo la historia de Moisés, que Moisés había llegado con tanques y había llegado con un helicóptero y había pasado por encima del Mar Rojo. Y entonces le dijo: hijo, le dijo, ¿estás seguro que eso es lo que te enseñaron en escuela dominical? Y le dice que: mamá, mira, si te digo lo que me dijeron ahí, no me vas a creer. Entonces, la verdad es que hay personas que piensan que porque las cosas que suceden en la Biblia no tienen explicación, no son verdaderas, pero sí son verídicas. Dice aquí, fíjese que es el rey Belsasar el que está de protagonista. Se van a dar cuenta de que ya no es Nabucodonosor. Anteriormente era Nabucodonosor el que estaba de protagonista hasta Daniel 4. Lo que habló Ricardo todavía era Nabucodonosor, pero ahora comienza a ser Belsasar. Y nos parece curioso de que la Biblia dice que Belsasar era el rey en ese momento, pero los libros de historia dicen de que no era él, sino su padre. Y entonces es algo que vamos a ver ahora durante el estudio, cómo es que nosotros hemos finalmente venido a comprobar la Biblia, porque la Biblia se prueba ella misma, y además la arqueología viene a apoyar las personas que se lanzan a aventuras arqueológicas. Algunas veces se han aventado con la necesidad y con el deseo de comprobar que la Biblia está equivocada. Y lo que ha sucedido es que han comprobado lo contrario, que la Biblia es cierta. Y entonces tenemos una prueba arqueológica y tenemos una prueba bíblica de que lo que está diciendo es cierto. Todo el relato sucedió 30 años después de ese relato que Ricardo dio. Vamos a leer el pasaje y vamos a aprender de la palabra de Dios, no sin antes pedirle a él su guía. Le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar y vamos a leer el pasaje. Padre Todopoderoso, bendito sea, Señor, por estar en medio de nosotros. Gracias por darnos este lugar en el que nos reunimos para adorarte, Señor, para reconocerte como Dios, como único y verdadero Dios. Bendito sea, Señor, porque nos has llamado a ser tus hijos, nos has llamado, Señor, a tu luz admirable, a conocerte cercanamente, Señor, y a imitarte, a ser más como tú. Bendito sea, Señor, por la oportunidad que nos das. Y gracias por el mensaje de hoy. Padre,
Que seas tú glorificándote a través del mensaje, que no hable cosas mías. Te pido, Padre, perdón por mis pecados para ser digno, Señor, de hablar de ti. Y además, Señor, que no sea yo hablando, sino tú a través de mí, para que inclusive las palabras que salen de mi boca mal, Señor, lleguen correctamente a los oídos de los hermanos. Que sean filtros, Señor, de tu Santo Espíritu, para que llegue todo el conocimiento de la palabra limpio a sus mentes y a sus corazones, de manera de que tú seas honrado, Señor, y que las personas vayan creciendo en el conocimiento de tu palabra y en los cambios que ésta trae. En Cristo Jesús te doy gracias, porque sé, Señor, que estás con nosotros. Amén. Vamos a leer su palabra, Daniel 5. Acompáñenme todos juntos al unísono, todo el capítulo, así que no se cansen. Vamos hasta el versículo 31. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. A que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey,
y le daré la interpretación. Al Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le dieron de comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos nunca honraste. Entonces de tu presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Bendito sea Dios por su palabra. Tomen asiento. Me gusta que leamos la palabra porque no hay sustitución que yo pueda explicar si usted no conoce lo que la palabra está diciendo. Ahora se hace eso de no leer la palabra y solo comenzar a hablar, pero usted está asumiendo que las personas han leído el pasaje y realmente muchas veces eso no ha sucedido. Entonces es mejor que lo leamos para que lo podamos entender mejor. Comienza diciendo que el rey es de nombre Belsasar. Y qué curioso, porque el nombre de Daniel también era Belsasar. O sea, cuando él llegó deportado de allá de Jerusalén a Babilonia, le pusieron ese nombre, Belsasar. Y ahora resulta que el hijo de Nabucodonosor le puso a su hijo Belsasar también. Entonces, para que no haya confusión, fíjense, hay dos Belsasar en la historia. Uno es el rey y el otro es Daniel. Ustedes saben que el nombre, ya lo vimos hace 2 semanas, el nombre de Belsasar quiere decir Dios, el dios Bel protege mi vida, que es un dios falso, ¿verdad? Un dios babilónico. Y este Belsasar, rey del que estamos hablando hoy, es el hijo del rey Nabónido. Ese era el hijo de Nabucodonosor. Hizo una fiestecita sencilla, dice que invitó a 1000 príncipes, ¿verdad? Casi como la fiesta que hicimos con don Joelito ayer. Una fiestecita pequeña, 1000 personas con sus esposas, o sea 2000 personas, y además concubinas y otro montón de gente, o sea que eran más de 2000 personas, ¿verdad? Yo meto 50 personas a la casa y comienzan a temblar las estructuras, ¿verdad? Eso es para que se hagan la idea del tamaño del lugar donde están. Dice que esa es la sala, solamente era la sala de la casa donde estaban. Es un lugar enorme. El rey lo que estaba haciendo era llamando a toda esta gente para impresionar con su casa. Y como si la impresión del tamaño de la casa no fuera suficiente, también está impresionando con la cantidad de dinero que está gastando, porque los invitó a tomar y a comer. Y yo hice el cálculo, ¿verdad? Así somos los pobres.
Darle de comer a 2,000 personas en una noche es el equivalente a lo que gasta una familia de 5 en un año entero. Imagínense. O sea que se gastó en una noche lo que se gasta una familia de 5 en un año entero para darle de comer a sus invitados. Es increíble. No le bastó con impresionar con lo que estaba gastando. Supongo que también que era vino, no sé de qué clase de vino habrá sido, ¿verdad? Porque es un rey. Y además el palacio era impresionante. Pero no le bastó con eso y manda a traer la vajilla fina. Manda a traer los vasos, las copas de oro que habían sacado del templo de Jerusalén. Solo había un pequeño problema con eso, ¿verdad? Hasta mostrar la casa y darle de comer y de beber a toda esa gente estábamos bien. El problema es de que ya traer las copas, estamos hablando de un sacrilegio. Eduardo, ahí en mi maleta tengo adentro un sobre amarillo. Tráemelo, por favor. Quiero enseñarle algo. Y ahí comenzamos a aprender nosotros. Fíjese, ¿cómo evitamos el sacrilegio? Porque lo podemos cometer nosotros mismos. ¿Cómo lo evitamos? El número 1 es cuidándonos del uso indebido de cosas santas. Sí, muchas gracias. Fíjese que cómo estaba haciendo uso indebido de cosas santas en la I. Yo no sé si usted lo sabe, pero el oro con que se hicieron estas copitas que mandó a traer, lo había donado el rey David, nada más y nada menos. El rey David. Y si no, le voy a llevar a Crónicas 28, 16 al 19. Dice, asimismo dio oro en peso, ¿verdad? Y está hablando de David. ¿Y a quién se lo dio? A Salomón, para las mesas de la proposición, para cada mesa. Del mismo modo, plata para las mesas de plata, también oro puro para los garfios, para los lebrillos. ¿Para qué dice ahí? Para las copas. Para las copas. Para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata, ahí están otra vez, y dice por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Y ahora ponga atención a lo que viene. Dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Fíjense qué tremendo. Estamos hablando de que el oro de estas copas era algo que el rey David le había dado con amor al Señor. Fíjate bien, hermano. Todo el oro y la plata del mundo, lo decimos todo el tiempo, es de Dios. ¿Sí o no? Pero el Señor nos da a nosotros. Fíjate. Y David recibió ese oro y él dijo, se lo voy a dedicar a mi Dios. Me pareció bien interesante. Y es sorprendente porque David y yo y ustedes sabemos que Dios no necesita nada. Pero él viene y le da oro a Dios. Y fíjate, a mí me sorprende la respuesta de Dios. Y me hizo llorar mucho. Estaba yo preparando el mensaje y estaba derramando lágrimas. Y le voy a decir por qué. La respuesta de Dios. Dios le dice a David, ¿tú me harás casa a mí? O sea, imagínese, Dios Todopoderoso que no necesita nada, David le ofrece hacerle una casa. Y a mí me sorprende la audacia de David de creer que a Dios se le puede dar algo, pero me sorprende más la respuesta de Dios, porque Dios acepta el regalo de David. Dios que no necesita nada, dice ok. Y me parece increíble que nosotros, siendo tan bajos y no teniendo nada, podamos darle al Señor. Le voy a explicar cómo es, porque yo me puse a pensar, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que alguien que tiene todo y que no necesita nada, te va a aceptar un regalo y está contento con ese regalo? Y yo me puse a pensar, ¿cómo será esto? Entonces yo creo que es como esto. Gaby me dibujó esto en el 2010.
hace 13 años. Mi hija Giselita me dibujó esto. Esto tiene casi 20 años. Y esto me lo dibujó Eduardo. En el 2003. ¿Sabe que mi esposa y yo tenemos cajas llenos de esto? Cualquiera podría decir, no, pero es que eso es basura. Para mí esto es un tesoro. Yo lo aprecio. Yo lo aprecio. Lo aprecio con todo el corazón. Son las cositas que mis niños me hicieron con amor a mí. Y yo me pongo a pensar en ustedes y en mí mismo. Nosotros venimos donde nuestro Señor. Y nosotros le damos un regalito a nuestro Señor. Y nuestro Señor lo aprecia. Fíjese qué tremendo. Y el Señor está sentido. Porque las cosas que le regaló su niño las están ocupando para hacer tonteras. Llévate primero esto, que tú eres hijo de Dios y que lo que tú le das a Dios y lo que tú haces para Dios, eso no se olvida. Se le puede olvidar a tu pastor, ¿verdad? Porque algunos hemos trabajado en otros lugares. Y se le puede olvidar a tu pastor lo que hiciste. Se le puede olvidar a tus hermanos tu esfuerzo, tus donaciones. Pero todo lo que tú hagas para el Señor, al Señor no se le olvida. Es de valor para Él. Y Él lo está atesorando. Atesora hasta tus lágrimas. Las lágrimas que yo boto aquí y que yo boto cuando estoy preparando el mensaje están en la redoma del Señor. Es lo que dice su palabra. Hasta tus lágrimas guarda. Tanto aprecia lo que viene de sus hijos. Imagínate. Pero está ocupando estas cosas dedicadas al templo, estas cosas dedicadas a Dios, para emborracharse y para alabar dioses falsos. Ahí el versículo 4 dice que después de tomar se puso a alabar dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Fíjese que yo estaba leyendo historia y dicen los historiadores que este rey debió de haber estado bien borracho, porque eran paganos, pero no eran tontos, y eran muy supersticiosos. Nunca se ponían a hacerle burla a un dios ajeno, no lo hacían. Dicen de que eso es fuera de carácter para los reyes. O sea, ellos tenían su rey, pero no se metían con los reyes, con los dioses de otros reyes. ¿Sí me entienden? Entonces, esto es un craso caso de sacrilegio. Estaba faltándole el respeto a Dios. Y Dios tiene paciencia, pero también quiere que a través de esta historia entendamos que con las cosas santas no se juega. Con las cosas santas no se juega. Yo tengo la conciencia y repito constantemente que quienes utilizan el nombre de Dios en vano, que quienes utilizan los fondos de la iglesia en vano, que ahorita se puede ver muy bien, ¿verdad? Que están viviendo bien, que están haciendo lo que no deben con el dinero, que manipulan a la gente. Se puede ver inmediatamente, no les pasa nada. Pero el momento en que entreguen cuenta va a ser terrible. Va a ser terrible. Yo tengo la conciencia de que yo debo entregar cuentas por lo que el Señor nos está dando a través de ustedes. Y todos ustedes deben de tener esa conciencia también, de que como administra usted su plata, el Señor también mira eso. Si estás despilfarrando y si no te importa la obra, si no te importan los misioneros, si los misioneros están muriendo de hambre al otro lado del mundo y no te importa. Ustedes saben que estamos recogiendo ahorita para la ofrenda a Annie Armstrong, y Annie Armstrong es el 100% va para los misioneros. Y ustedes todo lo que dan, nada queda aquí en la iglesia. Lo que es para Annie Armstrong, es para Annie Armstrong y va para los misioneros. Y el Señor mira si nosotros estamos administrando bien nuestra plata. Y el Señor mira si su iglesia y el director de la iglesia y la iglesia en general está manejando el dinero como debe. ¿Verdad? Con las cosas santas no se juega. Y eso quedó inmediatamente demostrado. Dice el versículo 5, en aquella misma hora, o sea, no se esperó más, Dios no se aguantó más.
vas a jugar con lo santo. Inmediatamente, en la misma hora, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared y del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y aquí viene el resultado de haber hecho las cosas mal. El rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Cómo decimos en los países de nosotros? Le temblaban las patas. Así decimos nosotros. Sí, y fíjate, la Biblia no lo dice así, pero eso es lo que está diciendo. Le temblaban las patas. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello, será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Dice que apareció la mano sobre lo encalado de la piel, de la pared. ¿Qué quiere decir eso? Lo encalado. Yo creo que para los americanos es muy difícil de entender, para nosotros no. Porque en los países de nosotros, cuando no hay pintura Sherwin-Williams, nos toca con cal, ¿verdad? Se revuelve la cal con agua y con eso se pintan las paredes. Y fíjese que ese es un método antiguo. Usted tal vez no lo sabe, pero las pirámides de Egipto fueron encaladas, fueron pintadas con cal. La gran muralla china fue pintada con cal. En Jerusalén se han encontrado casas que fueron pintadas con cal, y ahora nos damos cuenta que también los babilonios pintaban con cal. Esa era la manera de pintar. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que estaba encalada, la cal es blanca. Donde la pared era blanca, donde la pared había sido pintada, ahí estaba apareciendo el rótulo. Lo que quiere decir esto es que se volvía más evidente. Porque si la pared era oscura, no se miraba muy bien. Pero el Señor decidió describir donde estaba bien claro. Y además, no dice solamente de que era blanca la pared, sino que dice que ahí estaba alumbrado el lugar donde estaba escribiendo. Me pareció bien interesante que el Señor quería que nos demos cuenta de que las cosas santas se le debe dar su lugar, y que hay un precio a pagar por aquellos que no respeten las cosas santas. Número 2, evitamos el sacrilegio, evitando el uso indebido de las cosas santas, y también dejando la utilización dejando la incapacitación por sustancias. Como les decía, el rey podía haber detenido lo que estaba haciendo, podía haber dejado de cometer esta tontera que hizo, si tan solo no hubiera estado tomado. Y esto nos habla a los cristianos, porque de repente nosotros decimos: no, porque no importa que tomemos, no importa que fumemos, no importa que usemos drogas. Yo tengo amigos que son cristianos que dicen que tienen dolores y fuman marihuana. Y entonces, ¿por qué no se toma un Advil? Entonces yo me pongo a pensar de que de repente no nos damos cuenta, esto es para nosotros, que de repente no nos damos cuenta de que no se trata de que sea pecado o que no sea pecado, ¿verdad? Porque nosotros sabemos en la Escritura que dice ahí de repente que el vino no es pecado, pero puede ser sacrilegio, porque usted como hijo de Dios está representando a Dios, y si el nombre de Dios es blasfemado, ¿verdad?, está haciendo que se irrespete al santo. Entonces es una cosa que debe de considerar. Cosa grave es irrespetar lo santo y al santo. ¿Cómo evitamos el sacrilegio? Número 3, el orgullo religioso. Fíjese de que el rey estaba haciendo un despliegue económico, pero también militar, y no parece. Y las personas pueden decir, o usted podría decir: pastor, pero ¿cuál militar? Si ahí no está hablando de milicia. Pero ¿cómo no? Porque fíjese que en ese tiempo los ejércitos antiguos no pensaban en términos de número de ejército, no pensaban en términos de adiestramiento militar, no pensaban en términos de armas de guerra, sino que pensaban en términos de dioses. O sea, prácticamente cuando se encontraban dos armadas, lo que estaba sucediendo ahí es que estaba peleando el dios de este contra el dios de este. Eso es lo que estaba pasando. Entonces lo que este hombre estaba haciendo es: saquen las copas que sacamos de
el templo del Dios aquel, nos vamos a burlar de él. ¿Sí entienden lo que está pasando? Es una burla. Es una burla. Yo me he topado con musulmanes que creen que su religión es superior. Me he topado con católicos que creen que su religión es superior. Me lo han dicho. Me han dicho, no, la de nosotros es la histórica. Es la que comenzó con Pedro, desde allá, desde que el Señor Jesús todavía estaba aquí, ahí comenzó. Y tienen un gran orgullo por la religión. Y se ponen a hacer cosas que la Biblia no dice. Y no se dan cuenta de que no se trata de religiones. No nos ha mandado el Señor a hacer lo que la religión dice. El Señor nos ha mandado a hacer lo que su palabra dice. Entonces nosotros nos guiamos por su palabra, no por lo que dice una religión. ¿Qué importancia tiene la religión? Ninguna. Y eso es lo que algunos no entienden. No sé por qué creemos que debemos de hacer lo que una religión dice y no lo que dice Dios. Estamos respetando la palabra de Dios cuando no hacemos lo que la palabra de Dios dice. Viene a ser un irrespeto a su palabra, sacrilegio, falta de respeto a Dios. ¿Cómo evitamos el sacrilegio? Cuidándonos también de la tradición. Dice versículo 2, Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y su grande y sus mujeres y sus concubinas. Pero fíjese, como les dije ya, este Belsasar no era hijo de Nabucodonosor, era hijo de Nabónido. Y si busca en los libros, aquí viene la explicación que les decía, que la historia decía que en realidad era Nabónido el rey y no Belsasar. Cuando en los libros de historia encuentran eso, la gente se apresura a decir, la Biblia está errada, hay error en la Biblia. Los descubrimientos arqueológicos posteriores mostraron de que Nabónido se había dedicado a estar administrando tierras lejanas y que en Babilonia no había dejado a nadie sino a su hijo. Entonces que le había tenido que dar lo que se llama una corregencia. Entonces él era rey en Babilonia mientras su papá era rey afuera. Por eso es que si ustedes ven que en Daniel 7 le dice, háganse venir a todos los adivinos y a toda esta gente, y dice, a cualquiera que lea la escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. ¿Por qué el tercero? Porque habían dos. El primero era Nabónido y el segundo era él. Entonces la Biblia tiene una clave que nos muestra de que está en lo correcto. Y también, ¿verdad? La historia ahora con la arqueología ha venido a confirmarlo. Qué interesante, qué interesante. Yo veo los nombres de ellos y veo la tradición. Nabopolassar, Nabucodonosor, Nabónido y ahora Belsasar. Todos tienen nombre de un dios. Son nombres tradicionalmente babilonios, todos esos. Con dioses babilonios, con costumbres babilonias, con creencias babilonias, ¿verdad? Con leyes babilonias, todos ellos. Pero Dios tuvo la gracia de presentarse a todos ellos. Fíjese qué interesante. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Que ninguno de ellos quiso escuchar la palabra de Dios. O sea, Dios sí se presenta a la gente. La Biblia nos está mostrando de que hay gente que están completamente alejadas, que son paganos, pero el Señor se muestra a ellos. Busca la manera de que sus siervos se acerquen a ellos y que les lleven la palabra para que ellos vengan a creer. Y dejaron pasar la oportunidad. Yo creo que la escritura en la pared es un mensaje para todos aquellos que no quieren reconocer ni respetar a Dios. Dios advierte de muchas maneras que Él existe, que demanda adoración exclusiva y que hay cosas que son santas. Y debemos de tenerlo bien claro. Yo estaba leyendo un jornal médico, donde estaba diciendo
la manera como funciona el cerebro. Había un grupo de hombres que los pusieron a hacer esto, como que estaban mandando clave Morse, solo a pegarle con el dedito a una superficie plana. Y lo que hicieron es, yo no sé ni por qué siempre hacen esta clase de investigaciones buscando una cosa y encuentran otra. Comenzaron a hacerle resonancia magnética en el cerebro para ver cuál era la reacción del cerebro. Lo que estaban tratando de buscar únicamente era si la parte del cerebro que funcionaba cuando usted con la mano izquierda hacía esto. Querían ver cuál parte alumbraba. Pero comenzaron a hacer la prueba con diferentes personas. Y con la misma persona varias veces. Se comenzaron a dar cuenta que este solo movimiento hacía, al principio, alumbraba un lugar. Pero si lo volvía a hacer, alumbraba más. Y si lo volvía a hacer, alumbraba más. O sea que el uso de un movimiento hacía que el cerebro comenzara a usar más, se concentrara en saber qué es lo que estaba haciendo el ser humano. Fíjese, comenzaba a ver la manera de darse cuenta por qué es que usted estaba haciendo eso y a ver qué es lo que podía aprender de eso su cerebro. Y me parece interesante porque el Señor en la palabra de Dios nos repite y nos repite y nos repite. Es como que le esté pegando un toquecito constante a lo mismo. Si usted se da cuenta, en el pasaje que leímos ahora, dice que había traído las copas del templo de Jerusalén para que bebiesen ellos, su rey, sus grandes, su mujer y sus concubinas. Eso está en el versículo 2. Usted lo mira en el versículo 3 y dice que bebieron ellos, el rey, sus príncipes, su mujer y sus concubinas. Y después lo vuelve a decir. Y si usted lee más adelante, va a encontrar que varias cosas están repetidas. Daniel repite lo que este hombre, Belsasar, ha dicho, lo repite varias veces. ¿Qué es lo que está sucediendo? El Señor está tratando de que nosotros tengamos su palabra en nuestra mente constantemente, para que no vengamos a ofenderle, para que no cometamos sacrilegio. O sea, que tengamos en cuenta lo que es el santo y lo que son las cosas santas. Con qué se juega y con qué no se juega. Es bien interesante que el Señor hace esto y que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Como dice el Señor, de cierto te digo. Esas son las palabras de Jesús. De cierto te digo. Y en los salmos encontramos que repite y repite y repite y repite. ¿Cómo es el Señor? Santo, santo, santo. No es una vez santo, es 3 veces santo. Está tratando de que nosotros nos metamos eso en la cabeza profundamente para que le respetemos. Es importante que nosotros, los que somos hijos de Dios, mantengamos el respeto por las cosas santas y por nuestro Señor. Muy importante, porque de nosotros depende que otras personas vengan a conocerle. Cuando nosotros le respetamos, cuando nosotros respetamos sus cosas, la gente se fija y la gente nos sigue, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a cada día tener mejor conciencia de esto. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te doy gracias. Bendito seas. Gracias 3 veces santo, porque tocas nuestra mente y nuestro corazón, para que nosotros tengamos conciencia de quién eres y de lo que eres. También nos dices a nosotros que nosotros somos santos. Bendito sea, Señor, porque venimos a hacer lo que tú quieres hacer de nosotros. Y Padre, te pido que a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a mí, nos des la voluntad, el deseo, la fuerza, el poder, para que podamos realmente representarte, para que podamos entender lo que es santo y lo que son las cosas santas, para que guardemos respeto por estas cosas, de manera, Señor, de que no te ofendamos y de manera, Señor, que tú seas honrado en todo. Que las personas puedan ver que te amamos de manera que nosotros te respetamos, que puedan ver nuestra fidelidad, que puedan ver, Señor,
que hablamos de ti constantemente, sin importar cómo nosotros nos veamos, porque tú eres más importante que todo. En Cristo Jesús te damos gracias por la oportunidad de hablar de tu nombre y por presentar la salvación a otras personas. Amén.